El maestro Andreas ha sido quizá uno de los profesores que más ha influenciado en las últimas generaciones de curadores y artistas en todo el mundo. Ha publicado entonces, después de la gran división, Modernismo, Cultura de Masas, Postmodernismo, Modernity and the Text, Twilight Memories, Marking Time in a Culture of Amnesia, Present Past, Urban Palimpsests and the Politics of Memory. Está recientemente trabajando en unas publicaciones sobre fascismo emergente contemporáneo y sobre artistas visuales contemporáneos en relación a la memoria. Ustedes podrían consultar los artículos de Arcadia sobre memoria pública en conflicto, que publicó esta versión que se llama La batalla por la memoria de la revista. Ahí pueden consultar el artículo que escribió el maestro Andreas para esa revista, y así también una entrevista en el periódico El Espectador que los puede ayudar mucho a comprender sus planteamientos, que recogen básicamente la reflexión sobre la necesidad de una memoria colectiva, sobre todo en países que tienen memorias traumáticas nacionales, aún incluso en países que aún se encuentran con violencias de Estado o en situaciones en donde el Estado quiere revisar historias recientes del pasado que son políticamente frágiles, difíciles, que se tramitan en medio del conflicto, que son traumáticas. Situaciones muy parecidas a las nuestras, en donde estamos viviendo un posconflicto que aún tiene serias implicaciones violentas en el territorio, en donde el debate por la memoria se hace mucho más agudo y difícil. Estamos viendo un debate público sobre el Centro de Memoria Histórica, en donde la extrema derecha trata de reescribir el pasado reciente y casi que tratar de instaurar una historia oficial, quizá no tanto desde el Estado, quizá más bien desde un partido político de gobierno, lo que es aún más grave. Estos trámites del debate de la memoria son esenciales para que se cree un lazo social, una base común de acción hacia el futuro. Como nos señala Wilson, es importantísimo que podamos proyectar el pasado hacia el futuro como una orientación ética, incluso sacarlo de la discusión nacional identitaria hacia un problema transnacional y a una intervención más planetaria. Es indispensable tener un pasado comprendido, organizado, para poder tener un futuro exitoso, como dice en su entrevista en el periódico El Espectador. Aunque ese pasado no es fijo, es inestable, es un palimpsesto, como él se refiere a ello, siempre está por reescribirse, pero es muy importante saber que esa reescritura debe ser no violenta, debe ser plural, ya que hoy sabemos que la memoria colectiva no es única, sino que es un grupo de fragmentos que todos juntos en la diversidad pueden generar una posibilidad de democracia, una posibilidad de estado de paz, una posibilidad de convivir con el diferente, con el que no está de acuerdo con situaciones sociales extremas como las que vivimos, sin tener que recurrir más a la violencia política. Los dejo pues con el maestro Andreas. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias para tu introducción, Belén. Me encanta estar aquí y buenas tardes a todos. Y saludos a Doris
que nos hemos conocido para más de 20 años y tengo que pedirles paciencia con mi español, porque es un gran esfuerzo para mí de hacerlo. Bueno, ¿me oyen allí atrás? Sí. Es un gran honor para mí tener la posibilidad de hablar en este lugar. Fragmentos de memoria pública podría, en efecto, ser otro título para mi conferencia. Las memorias están inevitablemente fragmentadas y siempre están en peligro de ser borradas y de perderse. Esto es especialmente cierto ahora que el surgimiento de los nacionalismos de derecha en el mundo entero está desafiando lo que parecía ser un consenso histórico emergente acerca de los derechos humanos y del genocidio, la memoria pública y la justicia transicional. El arte contemporáneo se asienta de manera inestable dentro de esta dialéctica siempre cambiante de temporalidades y políticas. Los artistas, sin embargo, han incorporado estas confusiones temporales, creando obras que yuxtaponen presencias y ausencias, pasado y presente, lo virtual y lo real, en disoluciones y sobreimposiciones complejas. Tales trabajos requieren lecturas palimpsésticas que hacen justicia a la complejidad de experiencias de los tiempos presentes. Dicho trabajo estético teje una red de memorias en el presente con futuros alternativos y contrarresta una tendencia insidiosa, la destrucción del tiempo por parte de una amnesia colectiva que abre la puerta a las falsificaciones de la historia que permean la esfera pública en nuestro mundo globalizado. Alexander Kluge llamó a los artistas los guardianes de la gramática del tiempo, los guardianes de la diferencia. Ahora más que nunca necesitamos de estos guardianes de la gramática del tiempo. Las artes visuales están posicionados de una forma única para mantener abierto un horizonte más allá del nacionalismo, con prácticas que pueden enseñarnos a estar en el mundo de una manera multiidentitaria, local, nacional y planetaria a la vez. Las estrategias para enfrentar el trauma nacional de historias violentas varían enormemente. Emplean tradiciones artísticas regionales y locales y están definidas por diferentes cronologías de transiciones políticas. Hay una diferencia si un trauma histórico se remonta a varias generaciones atrás, como en el caso del Holocausto o de la partición de India, o si los asesinos y los torturadores están vivos y entre nosotros, propiciando encuentros traumáticos en las calles. Las prácticas estéticas oscilan desde los performances agitprop y el activismo comunitario hasta unos trabajos complejos que dan forma y experiencias estéticas y que crean una nueva relación entre la estética y la política en el arte. Es especialmente en las artes visuales del hemisferio sur donde encontramos una postura nueva y revitalizante de la confluencia constitutiva entre estética y política que estuvo en el centro de las vanguardias europeas de entreguerra y en su vida posterior en el transatlántico norte en los años 60 y 70. En un libro sobre arte de memoria del hemisferio sur, en el que estoy trabajando actualmente, argumento que un denominador común se encuentra en la manera en que los principales representantes de esta tendencia emplean el legado estético de los modernismos europeos y del postmodernismo norteamericano. La dimensión temporal de este arte contemporáneo es un presente
visto a la luz de dos trayectorias de la memoria. Aquella de una apropiación creativa y transfigurada de elementos de los modernismos occidentales, como expresionismo, el arte soviético vanguardista, el minimalismo, el arte povera y el arte de instalación, y aquella de unas memorias nacionales y locales dolorosas de violencia y terror estatal, coloniales y postcoloniales. Lejos de reducir el arte a una representación de eventos pasados, este trabajo orientado hacia la memoria desafía a su audiencia a desarrollar una imaginación de futuro, entretejida con un reconocimiento de las experiencias pasadas. Plenamente consciente, al mismo tiempo, de los efectos políticos limitados de todo arte, no alimenta el sueño vanguardista que afirmaba que el mundo podía cambiarse a través del arte, un sueño que ha perdido la capacidad de convicción que tuvo en los años de entreguerra. Los artistas que analizo en este proyecto reconocen la gran paradoja de la globalización. Mientras nos conectamos más en el espacio físico y virtual, también nos dividimos más. Puesto de otra forma, las especificidades culturales diferenciales, tanto históricas como geográficas, se hacen más visibles ahora que cuando lo eran en el mundo con fronteras establecidas y distancias seguras. Esto tiene consecuencias importantes para la estética y para las prácticas artísticas contemporáneas, al ser mostradas en un sistema global de exhibición y distribución de arte. Esto también requiere de iniciativas que intenten hacer conexiones transculturales sin sucumbir a alguna nación simplista de arte global. La forma principal de esta línea artística en el mundo es la instalación temporal. Un rasgo típico de dicho arte de instalación es el hecho de que se ha desplazado de la galería o del museo hacia el espacio público, urbano. La frontera entre el arte de museo y el arte en el espacio público se ha vuelto porosa. Ninguna otra forma de práctica artística actual es tan adecuada para confirmar una premisa básica de la teoría estética de Theodor Adorno, que decía: el arte es autónomo y al mismo tiempo es un hecho social. La instalación artística expande el hecho social de la idea de la obra de arte como mónada a la idea de proceso, circulación, experiencia e intervención, las cuales están en juego con la instalación como forma y como medio. De manera ejemplar, la instalación representa lo que Juliane Rebentisch, profesora en teoría estética alemana, ha llamado Entgrenzung der Künste, una no limitación o expansión de las artes. Entgrenzung implica hacer posible y activar la experiencia estética para los espectadores del arte. Una experiencia que en sí misma se adentra a las lecturas del arte y de sus consecuencias sociales. Por lo tanto, no solo incluye la eliminación de límites entre medios después del modernismo clásico, también implica el reconocimiento de que el arte moderno opera en un espacio geográfico expandido más allá del transatlántico norte, ámbito antiguamente exclusivo y excluyente del modernismo y del vanguardismo. Por supuesto que la erosión de las fronteras entre medios estéticos tiene su analogía en la erosión de las fronteras en el mundo social y político de nuestra era
globalizante. Mi hipótesis es que algunas formas de arte de memoria en el hemisferio sur apuntan a conectividades en un esfuerzo por desarrollar formas de universalismo nuevas y necesarias, quizás planetarias y despojadas de sus dimensiones colonialistas. Es por lo tanto paralela, aunque no reductible, a la lucha por los derechos humanos. Los artistas que quiero mencionar ahora son buenos ejemplos, creo, de interacción entre memoria política e instalación artística. Los tres iniciaron su trabajo con instalaciones desarrolladas en sus estudios y exhibidos en galerías o museos. Solo más adelante y de forma independiente, cada uno comenzó a extender su trabajo hasta incluir instalaciones temporales de gran escala en el espacio público urbano. Me enfocaré en las obras Triumphs and Laments de William Kentridge. Ahora podemos poner la imagen. Y todo lo que viene ahora será menos abstracto, con imágenes. Bueno, me enfocaré en las obras Triumphs and Laments de William Kentridge, friso instalado en Roma en 2016, la obra History Project de Vivan Sundaram, instalado en Calcutta en 1998, y en noviembre 6 y 7 de Doris Salcedo, Bogotá 2002. De estos artistas, William Kentridge, sudafricano y descendiente de inmigrantes judíos europeos, es quizás quien más íntima y explícitamente ligado está a las tradiciones europeas. Ha montado y dirigido obras de teatro y óperas europeas desde Mozart y Büchner hasta Alfred Jarry, Alban Berg y Shostakovich. En su trabajo se encuentran esparcidos libremente elementos visuales y estrategias de las primeras películas animadas de Georges Méliès y del dibujo expresionista, así como técnicas de vanguardia soviéticas. Y, sin embargo, su constante reapropiación y transformación crítica de las tradiciones modernistas europeas desde una posición sudafricana siempre está inmersa en una crítica y autocrítica del colonialismo y del imperio. Su trabajo es un ejemplo perfecto de la Entgrenzung del dibujo en carboncillo, su principal medio hasta el teatro, la ópera, la animación, la danza y la música, mientras funciona como una apropiación al revés de momentos clave del modernismo europeo. Triumphs and Laments de Kentridge se inspira en las procesiones de la antigua Roma como una forma de arte público. Su friso monumental, que consiste en imágenes de más de 2000 años de historia romana, todavía puede ser vista en las paredes del río Tíber de Roma, entre el Vaticano y el antiguo gueto judío. Sin embargo, la obra socava y transfigura el mensaje mismo de triunfo histórico. Subtitulado Project for the City of Rome, se trata de su primer trabajo de grandes dimensiones en el espacio público. Impacta al público como una obra monumental. La creación de 51 imágenes de más de 10 metros de alto, cubriendo un espacio recto que se extiende varios cientos de metros a lo largo de los muros del Tíber, es en efecto monumental.
Cada imagen comenzó siendo un dibujo en carboncillo, el medio principal de Kentridge. A continuación se crearon grandes plantillas y la imagen final en el muro fue el resultado de un tipo de dibujo al revés. En el espacio que se dejó vacío dentro y alrededor de la plantilla se utiliza una manguera de precisión. No, ahora tengo que volver. Aquí estoy. Una manguera de precisión, lo cual expuso el brillo de la piedra caliza. Al remover la plantilla, quedó una imagen que consistía del hollín oscurecido, la mugre y el líquen que aún cubren el muro. Fue la escala, no el contenido, lo que resultó monumental. La procesión de imágenes elegidas para representar la historia de Roma no se prestaba para una narrativa heroica, y no solo por la inclusión de los lamentos. Estos lamentos pueden, después de todo, volverse mismo monumentales. El proyecto fue un contramonumento en otro sentido, pues los monumentos tienen la intención de perdurar en el tiempo, en sintonía con la cronopolítica de un arte de memoria temporal. El trabajo de Kentridge fue realizado para desvanecerse y hacerse invisible a medida que la polución urbana y el líquen hicieran las imágenes ilegibles después de unos 5 años. Ahora tenemos un año más de verlos. Kentridge hizo explícita la dimensión antiheroica del proyecto. Cita: "El triunfo de algunos es el desastre de otros". Las imágenes de Kentridge no dan una lección de historia. Las elecciones que hizo fueron muchas veces idiosincráticas. Como dijo en otra ocasión, cita: "Cualquier claridad que traigamos al entendimiento de la historia será una construcción que viene del caos". El montaje histórico de constelaciones a la Benjamin o de las no sincronidades a la Bloch constituyen la base modernista para la construcción de Kentridge. Las imágenes del friso se escapan a cualquier ordenación cronológica. Incluyen siluetas de emperadores y papas, de la loba mítica que amamantó a Rómulo y Remo, seguidos por portadores de insignias míticas, la diosa de la victoria que lidera la procesión, referencias a películas, el busto de Cicerón, la violación de Lucrecia, figuras políticas como Mussolini y Aldo Moro e íconos de la Biblia como Jeremías y San Pedro. La secuencia de imágenes no solo sugiere anacronismo. Donde no hay cronismo, es decir, una progresión histórica ordenada, la noción de anacronismo se cae. El principio de organización temporal es más bien la simultaneidad de lo no simultáneo, que se hace visible principalmente en una imagen que es difícil de leer, una imagen del coche Renault en la cual el cuerpo de Aldo Moro fue encontrado después de que fue asesinado por las Brigadas Rojas, sobrepuesto por una escultura de Bernini del éxtasis de Santa Teresa y un detalle de la escena de batalla entre romanos y bárbaros tomado de un sarcófago de mármol de medidas del siglo III. Al otro extremo de esta condensación de líneas de tiempo, como si fuera un nudo de tiempo en la imagen de la memoria, está la imagen de un gran cuadro negro
reminiscente de Malevich, que lleva la inscripción Aquello que no recuerdo, yuxtapuesta de forma significativa con la imagen de dos personas deportadas con las manos arriba, basada en una fotografía de 1944 de prisioneros italianos de la SS. Si la simultaneidad de lo no simultáneo es uno de los principios subyacentes, la reiteración metamorfoseada es otro. Así, la loba romana aparece con aspecto sano y como un esqueleto, y más adelante con la cabeza colgante, marchando abatida en la dirección opuesta. También hay papas depuestos o llorados, el busto de Cicerón entero y fragmentado, caballos y jinetes en varias posiciones de triunfo o colapso, y finalmente la muerte a caballo. Inevitablemente surge la pregunta sobre si existe algún hilo narrativo que unifique el friso. No es sorprendente que no haya una respuesta clara. Parece significativo que en la imagen principal de la procesión, la diosa alada de la victoria se representa mirando hacia la izquierda, en dirección de la procesión, como hacia el futuro. La mayoría de figuras en la punta de la procesión, en efecto, se inclinan hacia adelante, es decir, hacia la izquierda, representando la dirección de la marcha de la historia. Sin embargo, cuando la victoria alada aparece otra vez más adelante, en tres formas que colapsan progresivamente, es girada hacia el lado contrario, hacia la derecha, mirando hacia atrás, como el ángel de la historia en Benjamín. A medida que nuestros ojos siguen el friso hacia la derecha, se muestran más figuras inclinadas hacia el otro lado y moviéndose en esa dirección, en lugar de marchar hacia el futuro. El borde del friso es una yuxtaposición de un barco con refugiados de la inundación del Tíber, la inundación del Tíber en 1937, que apunta hacia la derecha. A continuación viene una progresión de migrantes, la crucifixión de San Pedro y una mujer llorando por un naufragio en Lampedusa. Esta melancólica secuencia culmina con el profeta Jeremías, tomado del fresco de Miguel Ángel del techo de la Capilla Sistina, y junto a este una imagen de Giordano Bruno, filósofo, científico y cosmólogo, quemado en la hoguera por la Inquisición. Hay otras figuras a caballo, un caballo que colapsa, y finalmente, después de un cuadro irónico de la Dolce Vita de Fellini, un caballo esquelético que colapsa. Espera un momento. Un caballo que colapsa. Todas estas figuras apuntan hacia atrás, en lugar de moverse hacia adelante con la procesión y con el proceso de la historia. Es la historia en movimiento inverso y la negación de triunfo. Este movimiento dual en sentido opuesto que caracteriza el friso y que se conoce ya de los experimentos de Kentridge de poner a andar las cintas de película de atrás hacia adelante, se reiteró en el performance que abrió el friso al público al caer de la noche del 21 de abril de 2016. Dos bandas, cada una seguida de un grupo de danza, uno
una simbolizando el triunfo y la otra el lamento, se movían lentamente una hacia otra desde los extremos del friso. De esta manera, el friso estático se conyugó una procesión en movimiento cuyas sombras fueran proyectadas sobre aquellas del friso. La procesión como juego de sombra en movimiento ha sido una constante del trabajo de Kentridge, sea en relación con la historia de Sudáfrica, al colonialismo europeo o al papel de los africanos en la Primera Guerra Mundial. Es el negro sobre blanco, el blanco sobre negro, en el dibujo de carboncillo en papel que fundamenta la práctica artística de Kentridge. Pero el juego de sombras es también inherente a la estructura misma de la memoria. Por tanto, no es coincidencia que otros artistas como Nalini Melani en India o Kara Walker en los Estados Unidos hayan empleado los juegos de sombra en su trabajo de memoria. El segundo ejemplo, History Project, de Vivan Sundaram, también tiene la historia como tema. No es la historia de Roma, sino la historia de Bengala bajo el dominio de la colonia británica. Unos años antes, Sundaram había creado una instalación escultural en Mumbai llamado Memorial. Era una instalación en galería y no en espacio público. Una instalación que trata de la violencia étnica actual. Sundaram fue posiblemente el primer artista indio que se inspiró de la instalación artística en los 90 y lo hizo en el contexto de la revuelta sanguinaria de 92 en la que la mezquita Babri Masjid en Ayodhya fue destruida por una muchedumbre hindú. La instalación de Sundaram se centraba en torno a una fotografía de periódico de un hombre musulmán asesinado y evocaba un vocabulario estético fragmentario que resonaba con diversos momentos de la vanguardia histórica. Con su History Project de 98, transfirió su experiencia como artista de instalación a un edificio público destacado, el Victoria Memorial Museo de Calcutta, construido a comienzos del siglo XX para celebrar la reina Victoria, emperatriz de la India y por ende el colonialismo británico. Así como Kentridge se fue a contrapela de la procesión triunfal, Sundaram mostró el significado del Victoria Memorial Museum al revés, registrando, por tanto, un importante lugar turístico de Calcutta en clave postcolonial. Al igual que Kentridge, Sundaram recurrió al archivo para construir una instalación temporal en la espaciosa Durbar Hall del museo. Dado que la instalación se hizo para marcar el aniversario 50 de la independencia de India, estaba comprometida a dar una contralección de la historia. En efecto, la instalación convirtió el edificio colonial temporalmente en un contramonumento, invirtiendo su significado colonial inherente en línea con la visión del artista de un Estado indio secular post-independencia. Ensamblado una variedad de medios y objetos, creó un archivo abierto de la historia moderna de Bengala, con un enfoque en la clase trabajadora y en levantamientos campesinos anticolonialistas, así como una cultura bengalí moderna. Como columna vertebral de su instalación puso una vía férrea
que atravesaba el salón principal, sugiriendo la modernización propia del siglo XIX bajo el dominio británico, con una gruesa y ominosa cuerda colgando desde arriba. Un vagón de tren irónicamente equipado con llantas de caucho, ya que el caucho de la India era central para la industria automotriz temprana. Una carretilla cargada con un barco de metal, montones de bolsas de yute, cada una marcada con fechas de levantamientos de trabajadores y de campesinos, ya que el yute es una fibra vegetal clave para la industria textil india. Una biblioteca de carpetas representando a los rebeldes contra el colonialismo, citas de escritores clásicos bengalíes como Rabindranath Tagore, escritos en la cúpula del enorme edificio, una imprenta del siglo XIX evocando la producción de periódicos y literatura anticolonialista sediciosa. Además, gabinetes y escaparates repletos de fotografías y material audiovisual. Uno podría perderse aquí en una descripción interminable. Una de las exhibiciones es especialmente diciente. Es una enorme caja revestida en cristal que contiene un pedestal de 2 niveles, cubierto en terciopelo azul real, con una silla roja de plástico de jardín situada encima como trono real. Mirando a través de la caja de cristal hacia el llamativo trono rojo, se veían una imagen media borrada de la reina Victoria, a la derecha aquí, basada en una fotografía ampliada de la monumental estatua de Victoria en el Prado del museo, por la izquierda. Una caja de cristal, una imagen fotográfica fantasmal y desvanecida y un antitrono rojo eran suficientes para sostener una postura satírica sobre la realeza británica y el dominio de la colonia. Este efecto fue realizado por el hecho de que la carcasa de vidrio que rodeaba la caja tenía unos robustos marcos dorados, cuya apariencia sólida presentaba un agudo contraste con la imagen vaga de la gloria imperial y el trono, silla plástica de jardín de color rojo sangre. History Project fue construido con un equipo de trabajadores, intelectuales, curadores e historiadores durante más de un año. Fue una instalación temporal que exigió un trabajo tan arduo como la recodificación de Dora Salcedo de otro gran museo de Occidente, la Tate Modern en Londres. Con medios minimalistas, una grieta esculpida en el suelo a lo largo de la sala de turbinas y con el significado bíblico del título, su trabajo shibboleth algorizaba tanto el cierre de los museos europeos al arte moderno no europeo, como el cierre de las fronteras europeas a los migrantes contemporáneos. Su trabajo alcanzó sus múltiples significados y poder afectivo de forma abstracta desde cualquier archivo. La instalación de Sundaram, en cambio, era una alegoría de la modernidad bengalí en sus múltiples fragmentos archivísticos. Así, con su trabajo de bricolaje, resonaba con el título y con la esencia del trabajo de Partha Chatterjee, que decía que las contradicciones del nacionalismo indio en su libro La Nación, The Nation and Its Fragments, un nacionalismo que estaba deformado por el dominio colonial.
Junto con su equipo, Sundaram construyó su propio contraarchivo museístico de carácter abierto que hablaba de la fragilidad de la memoria y del deseo de llegar a un arco narrativo histórico que cuestionaría tanto el colonialismo como el nativismo. La estética de Sundaram tiene como propósito una ganancia cognitiva, el reconocimiento público de la memoria histórica en una situación postcolonial. Por el contrario, la estética del Salcedo inquieta a los espectadores con sus imágenes mudas que provienen casi de otros mundos, generando una suerte de comprensión mimética visceral de las memorias invocadas en su trabajo. La fragmentación ha tenido, por supuesto, una historia larga y rica dentro del arte moderno. En su obra, Sundaram se ha apropiado y ha transformado aspectos del constructivismo soviético, del minimalismo americano, del arte povera italiano y más recientemente el lenguaje mundial de la instalación artística. En este contexto, y a diferencia de Salcedo, el mal uso deliberado de la estética minimalista neoyorquina resulta interesante. Sundaram llegó a apreciar la habilidad del minimalismo para despojar los objetos de sus implicaciones de autoridad y presentar los objetos de su mera materialidad. Es en esta materialidad de los objetos que selecciona que el trabajo de Sundaram se diferencia de minimalistas estadounidenses como André, Judd o Flevin. Los objetos que se presentan en la instalación son históricos y archivísticos. Se arriesgan a recrear una dimensión aurática en el espectador con su pátina de obsolescencia. Pero aunque los objetos qua objeto pueden sugerir un aura, History Project socava cualquier forma de nostalgia nacionalista. La paradoja está en el hecho de que la autoría que se evita en el objet trouvé de archivo regresa con fuerza en la narrativa general. Sin embargo, esta narrativa ofrece solo un palimpsesto de memorias y evita a propósito consolidarse en una forma coherente para el espectador. El reproche de algunos críticos de que Sundaram fallaba en, cita, lograr una obra históricamente auténtica, está tan fuera de lugar como aquella de una nostalgia por una edad de oro de una modernidad bengalí clase media. Esta crítica no repara en la estructura estética de una instalación que basa su poder en la confrontación entre la memoria y la historia. El propósito general de Sundaram es claro. Una historia anticolonial se inscribe poderosamente en este proyecto de contramemoria. Las luchas de campesinos y subalternos están reconocidas junto con el avance del progreso industrial. Además, el lugar mismo de la instalación apunta a una ambigüedad política fascinante entre el reconocimiento aprobatorio de una modernidad bengalí y una crítica de sus continuidades inevitables con la modernidad colonial. Esto se ve claramente en el video producido para documentar el trabajo. La secuencia inicial de ese video muestra la vía férrea cruzando el pasillo central del museo y terminando en un tope. La narración de la voz femenina impone el tono de la aproximación de Sundaram a la modernidad. Cita, si para Marx el concepto metáfora de la historia era la locomotora,
Entonces no podemos olvidar la idea tardía sardónica de Walter Benjamin de que la historia no es tanto un viaje en tren, sino agarrar el freno de emergencia. Fin de cita. La recriminación de nostalgia que mencioné antes ignora esta dimensión estética y conceptual del trabajo y a la especificidad del lugar dentro de un monumento colonial a finales del siglo XX. Agarrar el freno de emergencia y el tope señalan la invasión a la India del capitalismo global desatado en el despertar del 98. Por supuesto, al aproximarse a asuntos históricos complejos, Sundaram se abrió conscientemente a tales preguntas. Sus propios conflictos se hacen evidentes si se considera el título original de la obra, Journey Towards Freedom, Modern Bengal, Viaje hacia la libertad, la Bengala moderna, que parecía proponer un viaje hacia una modernidad ilustrada que no estuviera contaminada por el colonialismo. History Project, por el contrario, niega tanta confianza, no da respuestas, pero lanza preguntas en la espacialización de la memoria, dejando espacios para que los espectadores interpreten las ambigüedades de la modernidad india entonces y ahora. La aproximación de Sundaram a la historia y el papel de la memoria puede compararse, me parece, con otro trabajo de Doris Salcedo igualmente poderoso. Su instalación en el Palacio de Justicia de Bogotá, noviembre 6 y 7, fue también una exposición temporal escrita sobre un edificio público en espacio metropolitano, aunque conmemoraba un único gran evento en la historia reciente de Colombia. Muchos de ustedes recordarán esta instalación de hace 18 años. Por supuesto, la pieza de Salcedo fue realizada en la fachada del edificio, mientras que Sundaram transformaba el interior del Victoria Memorial. La diferencia principal, sin embargo, es otra. Los materiales de archivo y los documentos relacionados con la toma del edificio por parte de la guerrilla en 85 y su final violento fueron tratados cuidadosamente por Salcedo. Dan estructura, si bien no aparecen en el trabajo terminado, que mostraba 286 sillas que se bajaron desde el techo y que colgaban en el exterior del edificio durante el día y la noche, representando, claro, a las víctimas que fueron asesinados en el episodio. Como se trataba de una aproximación en un evento histórico específico y a su memoria públicamente reprimida, en lugar de una trayectoria histórica más amplia, como en Sundaram, Salcedo evitó exponer hallazgos de archivo. Así, Salcedo permanece fiel creativamente al concepto y a la dimensión minimalista del arte internacional posterior a los años 60, a pesar de que rechaza la finalidad formal objetivista de ese tipo de práctica escultórica de los minimalistas. Con herejía sutil imprime una dimensión política sumamente afectiva al minimalismo de objetos y de materiales. Las sillas vacías son el recordatorio de un masacre, un uso alegórico de mobiliario doméstico que antes había dado fundamento a esculturas tempranas como Casa Viuda o Anland. Sundaram, a la vez,
extiende la dimensión conceptual constructivista de su práctica a lo explícitamente de archivo histórico, transgrediendo bruscamente las pretensiones de pureza formal del minimalismo. Si se permite una analogía literaria, sus estrategias pueden estar más cercanas a la retórica teatral de inundación, Überschwemmung, del dramaturgo postdramático Heiner Müller, desbordante y materialmente excesiva, mientras que las estrategias de Salcedo son más cercanas a la reducción minimalizante de las formas dramáticas de Samuel Beckett. Ambas estrategias logran su propósito de problematizar la memoria pública y desestabilizar la relación de los espectadores con el pasado. Sundaram vuelve narrativa la contramemoria, mientras que Salcedo se abstiene de una narrativa explícita para despertar la imaginación y la empatía del espectador. Sundaram utiliza el atractivo visual de objetos históricos y su ensamblaje para llamar la atención del espectador, mientras que el significado de esos objetos puede ser evidente para un espectador indio, requieren un trabajo interpretativo intenso por parte de los espectadores no hindú que pudieran estar perplejos con la riqueza de objetos y de sus implicaciones. Salcedo de la Tate, mientras que Shibboleth, la recodificación de Salcedo de la Tate Modern, permanece casi silenciosa y parcialmente invisible, desafiando la imaginación del lector. History Project de Sundaram habla alto, aunque no produce un discurso histórico coherente sobre el pasado de Bengala. Como instalación, espacializa la memoria y crea un ensamblaje de eventos y momentos históricos que jamás se cristalizan en una historia unidireccional. De formas radicalmente diferentes, los trabajos de Sundaram y Salcedo se mueven en los bordes de lo inteligible, al menos para los espectadores no hindúes y no colombianos. Desafían la experiencia de los espectadores, la cual se constituye lentamente como reflejo del enigma estético que el trabajo contiene. Caminando a través de la respectiva instalación o experimentando el despliegue en el espacio urbano, los espectadores arman reflexiones e impresiones visuales con frecuencia en conversación con otros, participando en una experiencia conjunta del trabajo. Después de todo, el espectador mundial aún no existe. Shibboleth y quizás incluso noviembre 6 y 7, no estoy absolutamente seguro, iban dirigidos a una audiencia internacional, mientras que History Project, dada su ubicación, estaba dirigido a una audiencia hindú ante todo. En mi opinión, la estética inquietante de Salcedo tiene un alcance más amplio. En ambos casos, sin embargo, la arquitectura de un edificio existente y su historia aportaron el soporte material para la instalación. Ambos proyectos han tenido un gran impacto en las discusiones públicas, no cabe duda, gracias a la efectividad de su carga emocional. History Project exigió una experiencia de inmersión sincrónica de sus visitantes en combinación con el reconocimiento de la historia vivida expuesta en una narrativa fragmentaria. La instalación de Salcedo en Bogotá, por contrario, trabajaba con el choque de reconocimiento. Un evento traumático reprimido del pasado puede ser aliviado en el presente. Citando al Salcedo, estos dos trabajos,
son actos de memoria que permiten afectar y que exigen una participación emocional y cognitiva de sus espectadores. Shibboleth, noviembre 6 y 7, y History Project, así como el friso romano de Kentridge, fueron bastante exitosos en ese sentido. Pueden cambiar o no la política en un sentido más estrecho, pero crearon indudablemente un espacio público relevante para lo que se puede llamar la vida afectiva de la política del arte. Para concluir, con sus diferentes estrategias estéticas, estos tres artistas transformaron un espacio urbano heterotópico, un monumento dedicado al dominio colonial y un edificio gubernamental dedicado al ejercicio de la justicia. En todos los casos, la transformación temporal abrió horizontes en una imaginación histórica que estaba en peligro de ser borrada. Desafiando una cultura contemporánea globalizante de amnesia y desinformación, confirmaron el llamado de Alexander Kluge como guardianes de gramática del tiempo, guardianes de la diferencia. El piso sobre el que estamos paradas aquí, en este sitio, no es solo un poderoso trabajo minimalista en sí mismo, producido por un colectivo de mujeres compartiendo un pasado de abuso. También es una prueba de que la instalación artística, habiéndose desplazado del estudio y del museo hacia el espacio urbano, también puede moverse en reverso, dando un nuevo giro a la idea del Museo de Arte como un lugar de memoria pública sobre los horrores de la historia y de duelo por sus víctimas. Yo no albergo ninguna ilusión con respecto al poder del arte para cambiar el mundo, pero sí creo que las artes visuales y literarias son las que mejor equipadas están para articular dichas cuestiones con la urgencia y sutileza necesarias. Proveen un espacio indispensable para entrenar nuestra imaginación espacial y temporal. En una afirmación que resulta válida para los individuos y la sociedad, Luis Buñuel dijo alguna vez, y la cita, hay que haber comenzado a perder la memoria, aunque sea solo a retazos, para darse cuenta de que esta memoria es lo que constituye nuestra vida. Sin ella no somos nada. Muchas gracias. Vamos a abrir este espacio a preguntas, por si alguien quiere abrir la conversación, levante la mano, por favor. Tiene que ayudarme con la traducción. El movimiento de víctimas de crímenes de Estado en Colombia hizo un mural que denominó Búsqueda de la Verdad. Unos generales, coroneles, han tratado de borrar ese mural y la resistencia se mantiene. La pregunta es si es posible hacerle resistencia a través del arte a tanto poder en Colombia, cuando generales mandan a súbditos a borrar un mural que quiere conservar la memoria de lo que pasa en nuestro país. So, Please
You can't hear it? No, I can't hear it through a microphone. You got to translate here. Em, Difícil para mí, mi oído no es tan bueno. Era mejor hace sí. unas décadas. Sí, pero ¿cómo así? O sea, you can't hear the questions from back there. O sea, tú traduces las preguntas del parlante Okay. y yo manejo el compás. It's okay. One of you has to carry it around. Yeah, I will do it. I will do it. Sorry. So what did you ask? Mhm. They did a mural. Okay. Where did they do that? Okay. Now I'll tell you, I'll give you some. So this question concerns activist art in public space. Entonces, esta pregunta tiene que ver con arte y activismo en el espacio público. I think this kind of activist art is extremely important in organizing communities. Y creo que este tipo de arte y activismo es extremadamente importante en la organización de comunidades. Any art that has political ambitions will face the possibility of censorship and being wiped out. Cualquier arte que tenga ambiciones políticas va a enfrentarse con la amenaza de la censura y la amenaza de ser borrado. And I would argue for solidarity among artists who work in community context with artists who work more in the traditional, realm of contemporary art. So you would argue for solidarity between Y Andreas respaldaría la idea de solidaridad entre este tipo de artistas que trabajan en comunidades con artistas que trabajan en medios y en, digamos, en espacios más tradicionales. I think it is good that art challenges power. Me parece que es bueno que el arte rete al poder. ¿Alguien más tiene preguntas? Buenas noches. Mi pregunta es, dentro de los postulados claves para el país en este momento están los conceptos de verdad, de justicia y de reparación. Me inquieta mucho el concepto de reparación, en cuanto es quizás el más complicado de poder cumplir, ya que es una utopía poder reparar. Quisiera saber cuál es su opinión. Esta pregunta abre como una caja de Pandora gigante. Él quiere quedarse dentro del concepto de arte. Entonces dice que en términos de reparación, él ha trabajado con algunas cosas en términos de reparación. Lo único que puede hacer el arte es influenciar. Yes, I think it's, if you permit me to speak in English, I think the question of reparations and restitution is an extremely difficult one because it raises political issues much beyond the sphere of art. And I think it is important to understand how these spheres are actually linked. And we have to have some confidence that, artworks
whether they are activist artworks or whether they're works in the gallery and in the museum, can create a public sphere of debate and discussion that will make reparations possible. And reparations are, in the United States too, we're talking about reparations for slavery. Very different kind of proposition. In Germany, there were discussions of reparation in the 1950s, and some reparations were made while the criminals kept going free, okay? So reparations always engages the field of political power, of different public spheres of debate, and then individual kind of reactions to that. But it's a very good question, thank you. ¿Hay más preguntas? Buenas noches. Quisiera saber, bueno, más que saber, que ampliara un poco más duro, que ampliara un poco el concepto de, bueno, no el concepto, sino el papel que juega la literatura en esta nueva estética de la memoria. Oh, okay. Well, it's an old aesthetics of memory in some ways when you get to literature. The key texts, key texts that sort of resonate, for me at least, are the texts, for instance, by Charlotte Delbo, by, Primo Levi, by, which is not exactly a literary text, but a sort of analytic, scientific text. And literature since that time has dealt in powerful ways with, with historical trauma. I cannot speak about Colombian literature, I simply don't know enough, but I'm sure there are texts here that would also, be relevant. The theoretical question is sometimes whether literature is better in dealing with histories of violence and trauma, or whether the visual arts are better. I do not want to engage that question because I think it's a silly question. Each medium has its own powerful strategies, and many of the visual arts that actually engage with traumatic history also have their literary dimensions. I'm thinking, for instance, forgive me, Doris, that I'm mentioning you again, but there is the way in which Doris includes in some of her works the poetry of Paul Celan, who was an Auschwitz survivor, the way in which Sundaram includes the classical Bengali texts in his very work, shows that there is a kind of closeness between literary projects and the projects of the visual arts. They have always meshed, and this whole the radical separation of the visual from the literary is something that really is a kind of ideology of classical modernism, which I don't think we subscribe to anymore. Now, I'm sorry, this is far too much for you to remember. I will try. Entonces, él dice que no es tanto una estética nueva, sino que es más bien vieja, y está basada en varios textos clave, dentro de ellos uno de Primo Levi, que la literatura ha tratado este tema del trauma histórico ampliamente. Por otro lado, no le interesa la pregunta de si la literatura o el arte es mejor para lidiar con estos temas. Le parece que es una pregunta tonta, y cree que los dos medios tienen sus debilidades y sus cosas buenas y sus estrategias. Entonces, por ejemplo, volviendo a hablar de la obra de Doris Salcedo, en la forma en cómo ella involucra la poesía de Paul Celan en sus obras, simplemente demuestra que el arte y la literatura están muy, muy ligados, siempre han estado, y que esa separación radical entre arte y literatura que ya no tiene mucha cabida en el mundo contemporáneo. Buenas noches. Yo quería preguntarle su opinión acerca de este espacio de fragmentos.
y si este antimonumento de pronto tiene alguna limitación en tanto no está en el espacio público, sino que está más bien configurado como un museo o galería, más en ese sentido tradicional, y sin embargo su apuesta como acción de memoria pues sí es bastante vanguardista o bueno, potente al menos en nuestra coyuntura política actual en Colombia. Muchas gracias. Well, it's a good question, and I had said that I don't believe that art will change, has the power of changing politics in any direct way. And I know that the very fate of this site here is at stake with the current government, ultimately. I am not so ready right now to talk about the limitations because this is my first experience in this site, and I have to say that I was quite overwhelmed by it when I first encountered it yesterday. I mean, I knew about the project that Doris had creating the floor. What I did not know was the architecture of the whole complex. This architecture with ruins, remnants of destruction, combined with this floor is an extremely powerful statement. And I agree with you if you want to suggest there are limits to its, possible limits to its effects, but we have to work with precisely those limits. And I think it's a great space, although it's somewhat unstable under the feet. It was dangerous to put my bottle of water down. It fell over several times. But it has this kind of power, I think, and I understand also that, you know, what is it, on Sundays when there's only bicyclists coming by, there's another kind of audience that comes in, which is not the typical museum audience, gallery audience. So there is a possibility to create something in combination, of course, with artworks, with shows, and less so probably with lectures like this. Entonces, ¿le parece que es una muy buena pregunta? Igual sigue firme en el que no cree que el arte pueda cambiar nada, y añade que el destino de este mismo lugar depende de lo que diga el gobierno. No está listo para hablar en este punto de las limitaciones del espacio, apenas vino ayer, pero desde ayer apenas llegó estaba asombrado, abrumado con la presencia del lugar. Supo del proyecto que tenía Salcedo, pero no sabía que venía acompañado de estos elementos arquitectónicos, y le parece que la combinación del piso con las ruinas es muy poderosa. Le parece que el piso es un poco inestable, pero tiene mucho poder, y entiende que los domingos, por ejemplo, la audiencia empieza a cambiar, y que eso es como un síntoma de que hay posibilidad de crear algo en torno a eso y en torno a los proyectos artísticos, menos como con las conferencias. ¿Alguien más? Bueno, a ver, algo muy sencillo. La firma de un acuerdo de paz en Colombia ha suscitado una serie de hechos inesperados. Y me parece que uno de esos hechos es la riquísima producción artística que hay hoy. Una producción artística literaria, cine, literatura, plástica, instalación, etcétera, que tiene, me parece, dos connotaciones, y sobre eso quisiera un comentario del maestro Andreas. Una connotación crítica frente a lo que vivimos durante décadas, de violencia, de
autodestrucción de la sociedad colombiana, pero también hay como una carga utópica, ¿no? Hay como una expresión de lo que deberíamos ser, muy distintos a los que hemos sido hasta ahora. Me parece que eso está ocurriendo de manera espléndida en la vida artística, literaria colombiana. Gracias. Vamos a aceptar la última pregunta y damos por terminada la charla. Gracias. Buenas noches. De unos años para acá, la Corte Interamericana, de hecho desde el inicio de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, esta viene ordenando dentro de las medidas de reparación integral la construcción de monumentos. Se desnaturaliza, ¿se puede hacer la memoria por encargo? La primera pregunta, ¿se desnaturaliza la construcción, la relación con el antimonumento, con la materialización, la monumentalización más bien de los monumentos en el proceso? O sea, ¿es viable esta reparación? So if I understand the question correctly, can you commission monuments? I think there are very different ways of constructing monuments and memorials. One was what the first gentleman said, a sort of mural, a community mural that was created. In other cases, there are NGOs, citizens groups that are at the beginning of major monuments. My example for that would be the memorial to the genocide of the Jews in Berlin, created by Peter Eisenman, which was not originally a government project, but it was created by an NGO, okay, by some people, some citizens and civil society groups that pushed and pushed and pushed until this monument was created with the blessing of the German government, okay? Then there are others which are entirely in the hands of city governments. I mean, I'm thinking, for instance, of some of the projects in Buenos Aires, city governments that create memorials out of old police stations, torture places, etc. So there's a whole variety of, see, there is not one collective public sphere, and there cannot be one collective memory. There are different groups who will pursue the politics of memory in their own way. And I think what is important is to begin to have more discussions of solidarity between those kind of groups, so that a broader kind of sense of urgency can be created, not just about memory, but precisely about issues like reparations, like acknowledgement, full acknowledgement of what happened. And and it can be done from very different angles in society. Hay muchas maneras distintas de construir monumentos y lugares de memoria. Un ejemplo es el primero del mural construido por comunidades. Otro ejemplo, por ejemplo, es el monumento del genocidio de los judíos en Berlín, que originalmente estuvo pensado desde una organización no gubernamental. Entonces, un montón de gente que empujó y empujó y empujó e intentó hasta que fue adoptado y aceptado por el gobierno alemán. Otra forma de hacerlo es desde los gobiernos locales, desde las ciudades, como en Buenos Aires, por ejemplo. Pero no hay una esfera pública única. Son múltiples y no debería haber una esfera pública única desde donde sale la memoria o estas iniciativas de monumento y de memoriales. Y piensa que debe haber más discusión entre estos grupos múltiples
sobre, no solamente sobre arte y memoria, sino sobre reparación y más temas. Gracias.